Venga, pues seguimos estudiando la continuidad de una función en un punto y empiezo con un repaso rápido de lo que habíamos visto en el vídeo anterior, en el que decíamos que una función es continua en un cierto punto si se cumplen las siguientes condiciones. La primera, que coincidan los límites laterales, o sea que el límite de la función cuando x tiende a ese valor por la izquierda tiene que dar lo mismo que cuando x tiende a ese valor por la derecha. La segunda condición es que exista la función en ese punto, ¿de acuerdo? Que exista la función en ese valor concreto, pues cuando x sea igual a, lo llamamos a. Y la tercera condición es que ambos valores coincidan. ¿Qué valores? Pues el que toma la función y el de los límites, ¿vale? Cuando me acerco por la izquierda y por la derecha, debe ser el mismo valor que lo que vale la función en ese punto concreto. Ahora lo explicamos, así que no os agobiéis. En el vídeo anterior ya habíamos estudiado el significado de este primer requisito, que yo decía que quizá en los ejercicios es el más claro y el más importante. ¿Y qué significaba esto? Pues mirad, pongo un ejemplo rápido. Yo tengo aquí una función que obviamente se ve que en x igual a 3 no es continua, porque si quiero dibujar esa función, ahí hay un salto, tengo que levantar el lápiz, ¿de acuerdo? Pero matemáticamente, ¿cómo lo expresábamos? Pues decíamos que el chico que se acerca al valor de x igual a 3 desde la izquierda, siguiendo la función, como veis la función le deposita, le deja una altura de 2. Por lo tanto, el límite de esa función cuando x tiende a 3 desde la izquierda es 2. Pero el chico que se acerca desde la derecha, siguiendo la función le deja una altura de 5. Por lo tanto, el límite de esa función cuando me aproximo a 3 desde la derecha es 5. Y como no están a la misma altura, esos dos chicos no se encuentran, lo cual significa que si yo quiero representar esta función, por la izquierda y por la derecha voy a valores distintos, luego en algún momento hay un salto en el que yo tengo que levantar el lápiz. No sería continua en el punto x igual a 3, porque los límites laterales no coinciden, ¿de acuerdo? Esto significa que no se cumple el primer requisito. ¿Cuándo se cumplía el primer requisito? Pues en un ejemplo como este, el chico que se acerca desde la izquierda acaba en una altura de 2 y el chico que se acerca, ¿vale? Luego el límite cuando x tiende a 3 desde la izquierda es 2 y el chico que se acerca desde la derecha siguiendo la función llega a esa misma altura. El límite cuando me acerco a 3 por la derecha siguiendo la función es también 2, por lo tanto como los límites laterales coinciden, pues ya se cumplía ese primer requisito. Vamos a ver ahora qué pasa con las otras dos condiciones, que son las que no habíamos visto en el vídeo anterior. La segunda condición es que exista la función en ese punto. ¿Qué significa esto? Pues mirad, vamos a imaginarnos una función un poco extraña, pero que es algo así como esto. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que en un cierto valor a, ¿vale? Por ejemplo este, los límites laterales sí coinciden, porque si yo me aproximo por la izquierda, voy a llegar al mismo punto que si me aproximo por la derecha. Luego, en el fondo, se cumple el primer requisito, y es que los límites laterales coinciden. Por la izquierda y por la derecha, la función me lleva al mismo punto. Pero resulta que exactamente en ese punto tengo un punto en blanco que significa que no existe la función, que ese valor no es parte de su dominio. Y ya veremos más adelante qué funciones pues tienen esta forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que no está cumpliéndose el segundo requisito. No existe la función en ese valor. Casi lo conseguimos. Habíamos cumplido el primer requisito, pero no se cumple el segundo requisito. Por lo tanto, la función no es continua, pero porque no existe la función en ese punto. ¿De acuerdo? No se cumple este segundo requisito. ¿Cómo podría cumplirse el segundo requisito? Si yo tengo un punto en blanco, pues hombre, pues necesito que haya un punto relleno, necesito que ese valor no sea una excepción del dominio, que la función esté definida en ese punto. Entonces digo, pues perfecto, voy a poner un punto relleno. ¡Hala! Lo pongo aquí. Fenomenal, ya se cumple el primer requisito, que los límites laterales coinciden y que existe la función en el valor x igual a. Dice, sí, existe, pero no es el mismo valor al que me estaban llevando los límites. ¿Lo veis? Ahora lo que no se cumple es el tercer requisito. Vale, tengo dos límites por la izquierda y por la derecha que van al mismo punto. Existe la función en ese punto, porque hay un punto relleno, pero el punto relleno no está donde debería estar. Entonces no me coincide el valor de la función en ese punto con el lugar al que me estaban llevando los límites laterales. Y entonces este es el caso en el que no se cumple el tercer requisito, porque no coinciden ambos valores. El valor de la función en ese punto no coincidía con el lugar al que me estaban llevando los límites laterales, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolvemos esto? Pues hombre, lo obvio es decir, si tengo un punto en blanco, querría tener un punto relleno, pero por favor que esté exactamente
donde me llevaban los límites laterales, no en otro sitio, ¿vale? Teniendo una función así, ya se cumple el primer requisito, los límites laterales me llevan al mismo punto. En ese valor, además, existe la función y no solo es que exista, es que está en el lugar donde me llevaban los límites laterales. O sea, el valor de la función en ese punto coincide con el valor de los límites cuando x tiende a ese punto, tanto por la izquierda como por la derecha. Sé que es un poco retorcido y así viendo la gráfica pues parece un poco extraño, pero luego cuando hagamos ejercicios ya con números, sin necesidad de hacer la representación, ya veréis en qué casos van ocurriendo cada una de estas condiciones. Así que resumimos. Primero, para que una función sea continua en un punto, primero deben coincidir los límites laterales, además tiene que existir la función, porque a veces resulta que no existe, y si existe, el valor que debe tomar es el mismo que el que tomaban los límites laterales. Cumpliendo estos tres requisitos, que son los que tendremos que escribir cuando hagamos un ejercicio, podremos confirmar que una función es continua en un punto concreto.